Vamos a empezar escuchando a Mariana Iglesias. Mariana es una gran amiga de UNICEF Argentina, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 96 trabaja como periodista en el diario Clarín. En 2018 pidió que se creara el cargo de editora de género y el 3 de junio de 2019 fue nombrada, convirtiéndose en la primera no solo de Argentina, sino de toda la región. Forma parte de la red de editoras de género de Argentina, que fue creada por Naciones Unidas. Ganó el premio Lola Mora en 2 oportunidades, escribió y asesoró en guías de periodismo y género, infancia y diversidad. Es profesora universitaria y autora del newsletter En Nuestras Palabras, que es un envío semanal sobre feminismos y desigualdades. Gracias por estar acá, Mariana. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿en qué momento se empieza a hablar de violencia digital en las redacciones? ¿Cómo empezó esa conversación? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo derivó? ¿En qué estamos ahora? Hola, sí, anda. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, por hacer este tipo de encuentros y reuniones y volver a hablar de estos temas tan importantes. A ver, yo creo que el tema de la violencia digital, que no lo llamábamos así al principio, ¿no? Fue mucho después que empezamos a hablar de violencia digital, empezó sobre todo en medios internacionales, a partir del 2000 y pico, hasta el 2010. Yo diría que en las redacciones muy poco decíamos. Lo primero que se empezó a contar fue el grooming, ¿no? Fue como esta primera palabrita que empezó a sonar, que era como una cosa que nadie entendía muy bien, ¿no? Este bullying virtual por internet, todas palabras como medio raras, conceptos raros que hubo que empezar como a bajar, a simplificar, a hacer que se entendiera. A partir más o menos del 2010, 11, 12 ya hubo notas de grooming y de hecho se logró que en el 2013 saliera la ley de grooming, ¿no? Tenemos el 13 de noviembre, es el Día Nacional contra el Grooming, que tiene como el fin de concientizar sobre este tema. Y la ley de grooming tipifica en el Código Penal este delito, ¿no? Pero yo diría que lo más importante vino después, tal vez los movimientos feministas, yo me dedico a eso. Lo que vinieron a decir después del 2015 con Ni Una Menos, el Me Too del 2017 y todo ese avance, las mujeres feministas, las mujeres comunicadoras, las mujeres periodistas, empezamos a ser sumamente atacadas en las redes. Y eso hizo que se empezara a estudiar mucho el tema de la violencia digital. Y entonces ahí sí llegamos a poder entender la problemática y decir algo que es clave, que yo creo que parte de una confusión, ¿no? Porque si hablamos de la virtualidad, lo virtual es como lo contrario a lo real, ¿no? Si nosotros incluso vamos a la Real Academia Española, es como algo virtual, es lo que no es real. Y justamente es muy real. Entonces ocurre en un plano intangible, pero las consecuencias son absolutamente físicas, reales. Y me parece que un poco instalamos eso, instalamos las consecuencias y a partir de entender ese concepto, ese término, también empezamos por supuesto, esto hizo que se empezara a dar como mucho más peso y valoración a todo lo que estaban sufriendo los chicos, ¿no? Como algo muy terrible, este bullying virtual, ¿no? Y tomar real dimensión de lo que podía llegar a pasar con ellos. Enfermedades, problemas en los colegios, mucho miedo, mucho temor, que se empezara a hablar en las escuelas, empezar a sacar guías para que los padres tuvieran conciencia de estos temas, ¿no? Pero bueno, fue todo un proceso, un largo proceso, diría, que bueno, se pudo terminar de redondear, porque a todo esto también otro complemento, por supuesto, son los estudios académicos que salen y los informes que se empezaron a hacer de violencia. Es como la violencia medida. Amnistía sacó muchos informes. Nosotros desde la red de editoras de género sacamos informes
sobre la violencia que estábamos recibiendo. Bueno, se instaló el tema. Podríamos decir que el tema se terminó de instalar en la agenda pública. Y me ocurre preguntarte qué rol juega el periodismo en la difusión de casos insignia, ¿no? Como fue en los últimos años, bueno, el caso que impulsó la ley de Mica Ortega, bueno, ahora el debate, la discusión por la ley EMA, que es la de difusión de imágenes sin consentimiento. ¿Qué rol crees que está jugando el periodismo? Bueno, me parece que es importantísimo, y voy a decir otra cosa que no sé si es políticamente correcta, pero la digo igual. Ya hay muchas cosas que no podemos publicar en los medios masivos de comunicación porque hay una batalla feroz contra las redes sociales, ¿no? Entonces los medios comunes, digamos, se leen menos, y entonces hay una lucha tan fuerte que lo único que se publica son cosas con impacto. Entonces hay muchos temas que empiezan a quedar afuera, a no ser que tengan impacto. ¿Y qué tiene impacto? Las historias. Entonces, contar una historia siempre está bien, digo, porque termina teniendo impacto. Y entonces, bueno, es un recurso, ¿no? Partimos de una historia y se presiona desde ahí, se comunica desde ahí. Y bueno, lamentablemente en Argentina tenemos un montón de leyes con nombre de mujer, ¿no? Porque hay muchas historias de mujeres que a fuerza de comunicación, de reclamo, de marcha, terminaron siendo leyes. Y bueno, Mica Ortega es una nena que tenía 12 años, que empezó no a chatear, era por Facebook en aquel momento, 2016, con un tipo que tenía 26 años, pero que se hacía pasar como de una nena de 12. Y entonces él la cita, ella creía que se iba a encontrar con una nena. Él la cita, la lleva a su casa, bueno, la viola, la mata, terrible. Y bueno, su mamá, a partir de lo que le había pasado a su hija, empezó como a contar su historia por todos lados, llegó a los medios de comunicación y finalmente salió la ley de Mica. Y después tenemos, este año habrán visto, no sé, hace poco salió Laura, la mamá de Emma. Emma se suicidó el año pasado porque un compañero difundió videos íntimos de ellos. La chica no lo pudo soportar y se terminó matando. Y ahora es otra madre que está luchando por una ley y para que haya una guía. Ella quiere que haya una guía en las escuelas para que los chicos terminen de tomar conciencia del impacto que puede llegar a tener este tipo de situaciones en las vidas de ellos mismos, ¿no? Porque son ellos mismos finalmente. En el medio tenemos, y fue muy importante en Argentina, la ley Olimpia. Olimpia es una joven mexicana también que hace muchos años le pasó lo mismo. Su novio, con el cual tenían relaciones hace un montón de años, difundió imágenes íntimas. Ella se quiso matar 3 veces, por suerte no lo logró. Tenía una madre analfabeta, eran de un pueblo muy, muy pobre de allá, y su mamá le dijo, vamos a hacer la denuncia de lo que te hicieron, y cuando ella fue a denunciar le dijeron, no puedes denunciar un delito que no existe. Y entonces ella dijo, bueno, tiene que existir este delito. Entonces recorrió todo el país hablando de su historia y finalmente la ley Olimpia, se convirtió en ley en México en el 18, ¿no? Que pena todo lo que sea publicación de imágenes no consentidas, ¿no? Y Olimpia vino a Argentina, estuvo acá, hicimos un montón de notas con Olimpia y hoy tenemos nuestra ley Olimpia, ¿no? Lo que significa que la violencia digital, que así está escrito, es una violencia más entre las múltiples violencias que sufren las mujeres y está tipificada, digamos, es una violencia más en la ley de prevención de violencia de las mujeres. Lo que se está luchando ahora es porque salga la ley Belén, que es otra Belén, no es la de la película. Belén es otra chica que se suicidó también porque su novio, un policía, difundió imágenes. Y lo que se quiere lograr es que este delito esté tipificado en el Código Penal, que tenga sanción, porque lo que pasa es que todavía no hay sanción.
Empieza a haber cierta sanción social para algunas cuestiones, pero todavía no hay cosas palpables. Por eso también se dice que las redes y este mundo virtual tiene mucha impunidad todavía, ¿no? Porque no hay límites de lo que se puede decir, hacer o no hacer, y también todo un problema de fondo de censura, ¿no? Es muy problemático, pero bueno, para cerrar, me parece que desde el periodismo, desde los medios podemos hacer un montón, porque lo que se hace es justamente bajar la idea de que no es un caso, ¿no? No hablamos de casos, no está bueno hablar a lo mejor de casos. Si bien una historia puede ayudarnos a plantear un tema, lo que tenemos que decir que es una problemática social, cultural, que puede afectar a un montón de personas y que sobre todo los chicos, que son los más a lo mejor indefensos y que no es tan fácil para ellos darse cuenta, hablar, compartir. Y bueno, para eso estamos, para simplificar, para que la gente tome conciencia, para que se reclame el tema, para que surjan leyes. Me parece que es fundamental la comunicación en este sentido. Por ahí, aprovechando la audiencia que tenemos hoy, que es mayoritariamente del Poder Judicial o como de esa rama, ¿qué crees, basado en tu experiencia, que se podría mejorar como en el vínculo con el Poder Judicial como para promover mayor prevención de violencias digitales? En tu experiencia de comunicadora, periodista y... A mí me parece que, no sé, con el Poder Judicial a veces parece tan lejano, pero está bueno acercarlo, sobre todo por los conceptos, para que todo sea más simple, más claro. Yo tengo una relación bastante fluida y directa con como personas claves, ¿no? Que incluso me ayudan a mí a entender, porque a veces el sistema jurídico es muy críptico y no terminamos como de entender determinadas palabras o conceptos, y me parece que está bueno como bajarlo y está bueno generar como un ida y vuelta, porque a veces la comunicación desde lo judicial no es fácil, no es simple, y en ese sentido sí está bueno como crear ese puente para que llegue a la gente sobre todo y que se entienda. Perfecto. Bueno, gracias, Marian, por este tiempo. Y además por un trabajo pionero que has hecho en el cruce entre periodismo, géneros, derechos, que nos parece como siempre tan valorable. Bueno, voy a presentarles ahora a Catalina Maluendes. Catalina tiene 20 años, es estudiante de comunicación en la ciudad de La Plata, es integrante del grupo de jóvenes de Amnistía Internacional, integrante de Girl Up Argentina y oradora de charlas TED y UNICEF. Es activista por los derechos humanos, especializada en derechos digitales. Catalina fue víctima de violencia sexual digital durante su secundaria y al egresar cuestionó los espacios de contención y de escucha que reciben las y los adolescentes durante ese periodo. Por esa razón, decidió desarrollar tareas de violencia digital en escuelas, ha participado en cumbres internacionales por los derechos digitales. En agosto de este año fue entrevistada por el diario La Nación. Esa nota se convirtió en la más leída del país, abriendo así en la sociedad un nuevo eje de discusión. Catalina actualmente sigue su camino gracias a este gran abanico de oportunidades y recorre el país para escuchar a los que más lo necesitan. Vamos a ver un fragmento muy cortito de su charla TED. En mi escuela, cada vez que un alumno se acercaba a comentarle a un directivo que estaba siendo acosado por redes sociales, pasaba lo mismo. Pocos días después, llegaban 2 personas del gobierno para darnos una capacitación. Se paraban enfrente a toda el aula, decían que el ciberbullying estaba mal, pasaban algún que otro video y se iban. Pero al finalizar cada capacitación, me quedaba siempre con la misma sensación. Las cosas no se resolvían. Porque para el colegio, todo caso que sea fuera del horario escolar era tema ajeno. Y por supuesto, lo sentíamos ajeno a nosotros también. Cuando tenía 15 años, se difundieron fotos mías. Al principio, no lo vi como algo grave. Total, yo me sentía convencida de que podía mostrar mi cuerpo, que nadie podía opinar sobre él y que no tenía que tener vergüenza sobre eso. El discurso de ese momento era que sexualizarme demostraba y formaba parte de mi libertad como mujer. Pero esto iba más allá. Iba desde la perversión hasta la maldad y la violencia. Quienes difundían mis fotos tenían intención de cosificarme y de encasillarme en una sola definición: una trola. Y esa palabra, con la que un desconocido no había dudado en describirme, sentía que era la definición que iba a llevar siempre conmigo.
Me sentí muy sola y sin nadie que me apoye. Pero también me di cuenta, este problema es mucho más amplio. El ciberbullying no era lo único que existía, sino que formaba una pequeña parte de un concepto mucho más grande, la violencia digital. Bueno, Cata, la primera pregunta que se me ocurre para hacerte es, en esta charla que acabamos de ver, contás en primera persona que alguien en quien vos confiabas, con quien tenías un vínculo, difundió imágenes de los dos sin que vos hayas estado de acuerdo. Perdón. Esa misma situación le pasa a muchas adolescentes que no se animan a contarlo, que la pasan mal, que les da mucha vergüenza e incluso llegan a casos extremos como el de Emma. ¿Cómo y por qué te volviste activista contra la violencia digital? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Bueno, buenas tardes. Es rarísimo verme, muy raro. Es la primera vez que lo veo. En serio lo digo. Bueno, como vieron ahí en el video, es un poco del contexto, ¿no?, de lo que pasó. Podemos ir un poco más atrás, 2019, 2018. Tenía 14, 15 años. Rondaba por ese momento, como digo, un discurso bastante confuso. Confuso lo digo para una niña de 14 años. En realidad el mensaje era bastante claro, ¿no? Que nadie podía opinar sobre los cuerpos ajenos, mucho menos en esa época que nos encontrábamos en una ola muy fuerte de feminismo que agradezco hasta el día de hoy, que creo que no sería lo que soy si no fuera por eso. Se trata de una situación, obviamente, de violencia digital, donde un compañero de mi misma edad viraliza mis fotos. Obviamente, lo más importante para una chica cuando le pasa eso a un chico es que no se enteren los padres, primero, y segundo, que no se enteren los compañeros. Yo tuve la suerte, si le queremos decir, de que la persona que viralizó mis fotos no era de mi entorno educativo, pero sí podía llegar a mis compañeros, y esa era el gran miedo en realidad que yo tenía. Cae la pandemia, me encierro en mí misma, tengo ataques de pánico, sufro muchísimo de salud mental hasta el día de hoy. Pero lo más importante fue cuando me egresé. Cuando me egresé, me seguí cuestionando estos espacios que no tuve directamente y que los que tenían eran bastante escasos en discurso, en empatía, en concientización. Entonces decidí que tenía que formar desde ese lado. Yo siento, y lo digo cuando hablo con víctimas, cuando hablo con compañeras que quieren tomar algún camino del activismo, que es una fuerza de voluntad enorme y más allá de eso es una oportunidad única. Yo siento que soy privilegiada porque yo no paro de pensar en esas víctimas que llegaron a tomar decisiones muy feas, como también pienso en compañeras que no se animan hasta el día de hoy a alzar la voz. Siento que tuve básicamente suerte, es así, de pensar y decir, esto en vez de ser un trauma, en vez de ser una herida, en vez de ser una piedra que voy a cargar toda mi vida y que la cargo, porque es una realidad, quiero que no sea un trauma para los demás, sino que sea ese espacio, esa escucha y esa contención que yo no tuve. Es así, lo veo con mi hermana de 16 años y se lo doy, lo veo con las amigas y hoy veo otra realidad. No sé si eso responde un poco. Sí. Cuando decidís cómo llevar, o por lo menos dar esta conversación, ¿cómo analizás vos los medios a la hora de tratar este tema? Porque en esto de que los medios pueden aportar a la prevención, sí, también está qué tan fácil es llegar a los medios con ese testimonio, cómo lo tratan, cómo lo ves vos. Bueno, lo discutimos con mi compañera la primera reunión que tuvimos. Esto de someterse a estas pruebas, de dar la cara, de ir territorialmente uno a uno, llegó, ¿no?, a que dé mi paso y también me animé a dar esa discusión con los adultos, porque siempre quedaba en los jóvenes, en generar ese mensaje en los jóvenes, pero yo digo, tal vez hay que hablar con los adultos, porque muchas docentes venían a escondidas a pedirme si le podía dar talleres de violencia digital a docentes, pero no sabían si la institución se lo permitía, por ende por eso venían escondidas. Entonces ahí dije, me parece que hay que hablarlo más serio, más grande. Se abre esta oportunidad, gracias a la charla TED y el apoyo inigualable que tuve por parte de UNICEF, de hablar sobre violencia digital, que obviamente yo cuando quedo seleccionada para la charla iba a hablar de cómo es, qué es el grooming y ya está. Y entre medio de la charla y de encontrarme a mí misma dije, creo que es hora de hablar, de contarlo. Nadie sabía de mi entorno, mucho menos mis amigos. Entonces existe la oportunidad de hablar esto en La Nación. Aparte de La Nación también empiezo a ir a la televisión. Empiezo a hacer una exposición mucho más amplia y capaz una exposición que no sé si estoy preparada. Hasta el día de hoy capaz me lo pregunto un poco. Y sobre los medios de redacción, porque lo digo también como estudiante de comunicación,
hay una contención, hay un espacio, hay una intención de que realmente esta historia, aprovechando que la única oportunidad que queda para saber del tema es sobre historias, porque ya ni siquiera se pueden dar campañas, bueno, vayamos por una historia, hagámosla bien, van y lo hacen bien. No pasa lo mismo con la televisión, para nada. La televisión va al choque, va, si se quiere decir, y es feo, a lo morboso. Hay una entrevista que la pueden ver, la tienen pública, donde estoy, ahí son 15 minutos, donde la verdad las preguntas escasean de empatía, capaz va más a ¿por qué te sacaste esas fotos? Si tus fotos eran desnudas, fue una de las preguntas. Obviamente las surfé muy bien, estoy acostumbrada a esos comentarios y a esas preguntas, pero sí, obviamente después me puse a pensar al rato cuánto falta entonces, ¿no? Por parte de los medios. Y lo digo yo como alumna de comunicación, pero también como una fiel televidente todas las noches. ¿Cuánto falta desde la comunicación para hablar de estos temas? ¿Cuánto falta el abordaje? ¿Cuánto falta el carisma, si se le quiere decir? Por suerte me tocó a mí, y no hubo un papelón en el canal, pero yo me imagino si era otra víctima que no está en organizaciones internacionales, que no estuvo previamente en una redacción, que no dio una charla TED, ¿qué pasaría? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Hay que llegar a ese punto para que genere conciencia? ¿Hay que llegar a incomodar a la víctima? Porque para mí se tiene que incomodar al público, ¿no? Como una pregunta abierta para que se lleven ustedes a la hora de ver televisión. Cuando ven un caso fuerte, ¿realmente se está preguntando sobre el caso fuerte o se está buscando a que la víctima se largue a llorar ahí? Por favor, que pase y listo, y ahí vamos a hablar todos del tema. Es raro, como también es rarísimo que la nota, siendo desde un lado de contención y de amor, haya sido tan vista. Estamos hablando de la nota más vista del país, no tenía sentido la cantidad de mensajes que me llegaban, como tampoco tenía sentido la cantidad de comentarios horribles y de odio que me llegaban por parte de madres y padres. Porque es así, la mayoría eran de madres y padres. Y los comentarios positivos y los mensajes largos que han llegado a UNICEF, que han llegado a Clubes TED, que han llegado a María Ayuso, que es la periodista de redacción de La Nación, y a mí, son comentarios positivos. Son comentarios de gracias por hablar de esto, mi mamá está pasando por esto, mi papá está pasando por esto. Como que los comentarios positivos no se animan a mostrarse públicamente. Tenían que hacerlo por privado. Y los comentarios de odio no tenían ningún problema. Estamos hablando de 100 comentarios cada 6 minutos. Ya eran bots directamente. Era una casilla, me reventaba el celular. Entonces siento que hay que preguntarnos desde esos lados de los medios masivos, en realidad, ¿qué rol quieren tener cuando se habla de estos problemas? Gracias, Catalina. Por ahí como recién echabas luz sobre el tema de los medios, ¿cómo es el tema en las escuelas? Algo contaste, pero como cuando dabas esos talleres o esas charlas en las escuelas, cuando llevabas el tema, ¿cuál era la reacción de docentes, otros padres, Sí. otros chicos? Sí, yo siempre digo que las aulas son un mundo diferente. Lo que esté pasando en las aulas no es lo mismo que esté pasando en la calle. Yo arranqué con los talleres con perspectiva de género y lo tuve que dejar de hacer a los 3, 4 talleres porque enseguida se levantó un chico y dijo, pero yo denuncié mi caso, a mí me viralizaron unas fotos y la directora no hizo nada. Le dije, claro, con perspectiva no lo puedo hacer más. Sí, se daba capaz un detalle, pero no puede ser con su totalidad porque los chicos se sienten afuera, esa es la realidad. Lo que veo es, de los docentes, un manotazo ahogado totalmente, hundidos, de por favor, vení a dar la charla, y hasta muchas veces van y te dejan un caso que está pasando en el colegio, como si nosotros, siendo activistas, tuviéramos la solución de esos casos, como si tuviéramos el apoyo, como si fuéramos el Poder Judicial, justamente. Los casos, vienen, pasa un caso, te llaman, por favor, ¿podés venir? Y sí, lo único que puedo hacer es una charla, una contención, como mucho desde mi lado, como humana, paso mi número de teléfono, tengo conversaciones. La verdad que en la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo y donde ya no me quedan más colegios por ir, pasa esas cosas. Cuando hay situaciones violentas, a la primera que llaman es a la chica capaz o al chico que se enfoca en esa problemática. De los padres siempre veo agradecimientos. Muy pocas veces, yo siento que los padres como que firman el permiso, le dicen, no pasa nada, no tienen ni idea de qué es la charla, pero cuando saben de qué es la charla, mandan unos agradecimientos. Ahí también juega un rol principal el colegio, en abrirme las puertas, muchas veces me las cierran en la cara. Entonces, yo creo que eso se va construyendo, se va tejiendo. Los docentes le recomiendan a otros y yo voy, y yo también genero como algo familiar entre ellos para que puedan contar conmigo para lo que sea. Pero sí me preocupa y me pesa muchísimo cuando pasan situaciones muy grandes en los colegios que ellos no pueden controlar, porque es natural, no lo pueden hacer, pero tampoco lo puedo hacer yo.
Entonces siento que ahí falta una pata muy grande de la mesa que pueda sostener la estabilidad de los chicos en el colegio, porque después cuando vemos las consecuencias graves nos lamentamos y en realidad sabemos que falta esa pata, lo sabemos todos. Gracias, Cata. No, de nada, Gracias por favor. Gracias por tu valentía también para ponerle voz a lo que muchas chicas y chicos viven en silencio. Y ahora me gustaría presentarles a Ander MC, que es uno de los referentes del hip hop en Argentina, con 20 años de trayectoria sobre los escenarios. Además de su carrera artística, se dedica a la formación y al trabajo social, dictando talleres de rap en espacios educativos y comunitarios, donde utiliza el rap como herramienta de expresión, integración y transformación social. Respetado por la vieja y la nueva escuela, Ander ha inspirado y guiado a nuevas generaciones de artistas, dejando una huella que trasciende la música y refuerza los valores de la cultura hip hop. Ander trabajó en un proyecto que en UNICEF queremos mucho, que es Rap Digital, que es un concurso en el que invitamos a chicas y chicos de todo el país a rapear sobre sus derechos digitales. Hoy queremos mostrarles uno de los raps que ganó en una de las ediciones anteriores, en la edición 2023. El ganador fue Mick Fran de Rosario, que ganó el concurso con un rap sobre grooming. Mick Fran creo que tiene 11, 12 años, no me acuerdo, pero era como muy chiquito. Así que bueno, vamos a escucharlo y después conversamos con Ander. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A quien no le gusta jugar videojuegos, sacarse fotos, escuchar música, chatear con amigos y compañeros. No nos damos cuenta de todo el tiempo que pasamos y mucho menos de los riesgos que corremos. Hasta que alguien aparece, dice: soy tu amigo. Quiere ganar tu confianza con engaños y mentiras. Fotos y videos te pide, si no lo haces te amenaza. Pero no dudes en contarlo a tu familia. Si sos un chico, una chica, nunca aceptes a nadie que envía solicitudes a tus redes sociales. Si sos un chico, una chica, nunca aceptes a nadie que envía solicitudes a tus redes sociales. No todo el mundo es quien dice ser a través del internet. No todo el mundo es quien dice ser a través del internet. El grooming no es un juego, no, lo que subimos a internet siempre pierde el control. Ahora si te pasó, no te sientas mal por eso. No es culpa tuya, busca ayuda y no te calles, por favor. No borres nada, denúncialo. Si sos un chico, una chica, nunca aceptes a nadie que envía solicitudes a tus redes, que envía solicitudes a tus redes sociales. Cuidado. Mucho cuidado. Bueno, Ander, me gustaría empezar preguntándote por qué elegir la música, el rap como estrategia de prevención de estas violencias en el mundo digital. Bien, bueno, buenas tardes. Un honor para mí estar acá y bueno, todas las historias y las cosas que hemos hecho y que hemos producido con UNICEF, que me han invitado hoy para compartir mi experiencia, también a mis compañeras, muy interesante, bueno, poder debatir de estos temas acá con todos ustedes. Bueno, yo siempre digo que el rap, por muchas cosas, ¿no? Pero hoy en día el rap es un lenguaje que conecta directamente con los chicos, sin trabas, digamos, sin obstáculos. Entre otras cosas porque el rap tiene un lenguaje muy explícito, muy directo, que va sin vueltas. El rap se caracteriza por que el que rapea, el que compone, el que está rimando, dice las cosas, las verdades más profundas que tiene adentro y de la manera más cruda posible. El rap se caracteriza por eso. Entonces, capaz que por ahí va de por qué conecta tanto con la juventud, con los jóvenes, que ellos viven todo también muy a flor de piel, ¿no? Entonces, el rap, también voy a hacer algunas referencias a mi historia
personal, pero hay un montón de casos y un montón de historias en las que el rap ha transformado vidas. O sea, solo el simple hecho de poder componer, escribir y decir delante de otras personas lo que te pasa, tu historia, tu vida, lo que sentís, lo que pensás, puede evitar un montón de catástrofes en la vida de una persona. En mi caso, yo era un adolescente bastante rebelde, con muchos problemas en mi casa, y creo que el rap me salvó la vida, me transformó. En mi caso, me dio un trabajo también, me dio un proyecto de vida, se podría decir, y también vi muchas vidas transformadas por el rap. Entonces, bueno, voy de nuevo a esto. Es un lenguaje que directamente conecta con los chicos y que los transforma. También puedo remitir, estos días leí un estudio hecho por Harvard, que les va a sorprender lo que les voy a contar, pero está estudiado y comprobado que hay raperos que en sus obras tienen una mayor amplitud de lenguaje y de riqueza en el vocabulario que autores como Shakespeare. O sea, hay raperos que en sus obras tienen más amplitud de vocabulario que obras de Shakespeare. Y eso no se da porque fueron a la universidad capaz o porque se la pasaron estudiando literatura. En el aprendizaje, nosotros muchas veces, o el sistema educativo está hecho como los chicos como si fueran un recipiente vacío que nosotros lo llenamos de contenido, de palabras, y creemos que ellos con memorizar esas palabras van a estar aprendiendo. Pero está demostrado también con estudios que cuando el conocimiento verdaderamente se integra, el vocabulario y la amplitud cognitiva de mensajes, de poder expresarse, cuando verdaderamente se integra es cuando se pone en práctica. O sea, estar sentado, escuchando, o sea, recibiendo un mensaje, eso solo no produce conocimiento, digamos. Lo que realmente lo produce, lo integra, es ponerlo en práctica. Y también hay una franja muy grande, hay una distancia muy grande en lo que es clases sociales. Está demostrado también que la diferencia entre chicos o entre personas de clases bajas con respecto a las clases altas, hay una diferencia de 30 millones de palabras, menos o más, que conocen en sus respectivos casos. Ese estudio se llama La brecha de las 30 millones de palabras y se lo recomiendo que lo vean. Entonces, al acercarle este lenguaje a los chicos, hay todo un mundo de posibilidades que se les ofrece, hay un montón de herramientas que se les ofrece, y el rap es justamente esto. Hace que uno ponga en práctica y se intercomunique, es cuando realmente se asientan los conocimientos, cuando realmente se refuerzan las palabras, los mensajes, y bueno, muchas veces el rap evita que un chico pueda terminar, bueno, en una situación de violencia, en una situación de adicciones, de todo, o en una situación de violencia o en algún tipo de estos delitos digitales que tratamos con UNICEF, con el concurso Rap Digital, y lo utilizamos para concientizar y para que se hablen temas que en general no se hablan. Y muchas veces esto, el rap logra educar y alfabetizar de esta manera, contando nuestra propia historia, transformando la historia de nuestros pares. Rap Digital duró un par de años, varios años ese proyecto, que se realizó en ese momento en alianza con la Secretaría de Adolescencia y Familia, y muchos de esos talleres, o incluso se invitó a participar a chicos que estaban alojados en institutos cerrados. ¿Vos participaste de algunos de esos talleres, de alguna de esas actividades, como para también llevar esa posibilidad de expresión a esos lugares en donde es mucho más difícil que los chicos puedan participar? ¿Qué puedes contar de esa experiencia?
Bueno, les cuento, yo tengo mucha experiencia trabajando con poblaciones muy vulnerables, tanto en barrios, en villas, en centros de rehabilitación, centros de chicos sin cuidados parentales o centros de detención de menores, como hemos ido también con UNICEF con este concurso. La verdad es que se ven historias que te movilizan mucho y, bueno, en los centros de detención de menores se ve, digamos, que se ve más o menos lo mismo que uno ve en estas situaciones, en estos centros culturales o villas con chicos en situaciones muy vulnerables, pero todo más condensado, todo más comprimido ahí, digamos. Pero no dejan de ser niños, no dejan de tener ese brillo de inocencia todavía en su mirada. Y el rap es muy loco, porque son chicos que realmente tienen problemas para expresarse, para comunicarse, para decir lo que les pasa. Y el rap abre esa puerta, el rap abre esa ventana. Y capaz por primera vez esos chicos están siendo escuchados. Por primera vez están pudiendo decir, capaz, lo que les pasa. Capaz por primera vez en mucho tiempo están concentrados en una mesa escribiendo y haciendo una tarea porque se lo dijo el profe de rap, no porque se lo dijo la profe de matemática. Entonces, como esa es parte de la magia también que genera el rap, que en los colegios muchas veces no lo pueden creer y por eso quieren que también que siga yendo a dar los talleres, todo en los centros de detención de menores también. Y bueno, son chicos que están pagando por algún error que cometieron, pero digamos son producto de nuestra sociedad. Y ahí uno no deja de ver que muchas veces ellos caen en la realidad de lo que hicieron recién cuando están ahí adentro. Porque si se criaron así, en un entorno que avala esos comportamientos, ellos no creían que estaban haciendo nada malo. Un chico de 15 años no entendía que estaba haciendo algo malo capaz cuando estaba cometiendo algo ilegal. Capaz recién se dan cuenta que hicieron algo mal cuando están ahí. Y en el rap lo que más se revela, lo que más sale en esos casos, que además muchos chicos después se llevan la hoja para seguir componiendo o terminar su canción en la celda. Celda en la cual yo también experimenté del lado de adentro, porque cuando estoy dando el taller en el penal de menores, me cierran a mí también con candado y tengo que tocar la puerta para que me abran cuando termino. Lo que más sale ahí es que extrañan a su mamá, que extrañan a su familia, que quieren... Es mucho la mamá, ¿viste? La mamá también, como la cultura carcelaria, es como la mamá es lo más sagrado que hay, ¿viste? Y esos chicos, la verdad, hablan de querer salir de ahí, de querer hacer las cosas bien, de querer hacer feliz a su mamá, extrañarla, no verla llorar nunca más. Y entonces, nada, falta mucho trabajo ahí. Creo que la niñez y la adolescencia es de las poblaciones más vulnerables en nuestra sociedad y es de los temas que menos se trata y que menos se ve en los medios de comunicación también. Entonces, por eso celebro, este tipo de encuentros y, cierro también corrigiendo una frase que está muy establecida, que es decir que los niños son el futuro. Pero yo creo que hay que cambiar eso porque los chicos y los niños son el presente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sander. Me parece que estas palabras tuyas también dejan en claro esto de que, y el recorrido tuyo, de que la prevención y la acción nos incluyen a todos y todos desde todos los sectores. Así que me gustaría presentarles a María Álvarez Vicente, que también es una gran amiga de UNICEF Argentina, alguien de quien aprendemos mucho en esto de construir alianzas, de generar compromisos entre todos los sectores. María es directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino, es licenciada en Ciencias Políticas, con amplia experiencia en posiciones ejecutivas y de gestión en las áreas de relaciones institucionales y comunicación, en los sectores privado, público y social.
María está especializada en comunicación institucional y de bien público y en la articulación de proyectos de inversión social privada, comprometida particularmente con las problemáticas que afectan a la niñez, adolescencia y al medio ambiente. La primera pregunta que se me ocurre, María, es ¿por qué los ciberdelitos como el grooming o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento son preocupaciones para el Consejo Publicitario Argentino? Bueno, muchísimas gracias a UNICEF siempre por estos espacios. UNICEF es un gran aliado del Consejo Publicitario Argentino y me gustaría brevemente contarles quién es el Consejo Publicitario Argentino, porque quizás algunos de ustedes no lo conozcan, pero solamente para reflexionar sobre el sistema del Consejo Publicitario, que me parece que nos sirve para pensar como sociedad en constante evolución y como sociedad preocupada, como decía Ander, por los niños que son el presente y que así como tal lo tenemos que sentir. Somos una asociación civil sin fines de lucro formada por las principales empresas argentinas, agencias de comunicación y publicidad y medios. Y nos dedicamos a hacer comunicación de impacto social y a trabajar con la industria de la comunicación para mejorar sus prácticas. Nuestra forma de trabajo tiene 65 años. Todos seguramente tienen en su cabeza su mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Lo hacemos desde hace 65 años. Lo que vamos cambiando son los temas y la forma de comunicación. Hoy la forma en que hacemos campañas claramente cambió, es obsoleta, ¿no? Lo que estamos haciendo todo el tiempo es evolucionar, mirar las tendencias de la comunicación para poder incidir. Y trabajamos entendiendo la agenda social. Nuestra obsesión permanente es tratar de entender cuáles son los temas de los que tiene que hablar la sociedad. Le hablamos a toda la sociedad argentina, le hablamos también a la industria de la comunicación, porque como hablaban hoy, sobre todo Cata, la industria de la comunicación tiene mucho para aprender y mucho para evolucionar si realmente quiere ser un actor social que promueva derechos y que proteja a su ciudadanía. Entendemos que para eso están los medios. Bueno, de hecho, hay muchas prácticas que tienen que corregirse. Nadie lo pudo decir mejor que Cata, que está en la universidad, pero para mí ya es nivel magíster, no sé qué opinan. ¿Para qué comunicamos nosotros? Comunicamos para informar, para prevenir, para difundir recursos de ayuda. Y cuando elegimos los temas, ¿por qué el grooming o las problemáticas de riesgos digitales son importantes? Nos parecen importantes porque justamente lo que decía Mariana hoy, la diferencia entre lo real y lo virtual. Estamos convencidos de que para las generaciones como las nuestras, que veo en la mayoría de esta sala que somos personas más grandes que los chicos, no nos criamos con estos riesgos. Por lo tanto, a nuestros hijos nos es bastante difícil cuidarlos. Tenemos que aprender a cuidarlos. Eso es nuestro objetivo, que los padres podamos aprender a cuidar a nuestros hijos. Y también que entre ellos puedan contar estas cosas que están haciendo, que están viviendo y que necesitan comunicar. Esa es una de las tareas fundamentales del Consejo Publicitario Argentino. Y los recursos de ayuda, porque si nosotros generamos sensibilidad, generamos conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Promover el acceso a un recurso de ayuda, porque no hay nada peor que estar consciente de algo, pero no saber cómo activarlo. Digo, es súper válido que un padre o una madre diga, ok, entendí, existe el grooming, la verdad que yo no sabía qué era, pero ¿qué hago ahora? ¿No? Necesitamos para eso organizaciones sociales especializadas, como UNICEF, como amigas acá que veo de ChicosNet, gente que están todo el día trabajando para difundir concientización, generar talleres, sensibilización. Esa es una tarea súper importante. Y también difundir aquellos recursos que desde el Estado existen, como las líneas de ayuda. Nada peor... Perdón, Perdón, Ander. Buscamos alianzas con organizaciones especializadas, como les decíamos, un conocimiento profundo y la creatividad más adecuada, y los medios consumidos por esa audiencia. Buscamos instalar temas en la agenda pública, como contaba Mariana. Activamos todo el sistema. Necesitamos del periodismo, necesitamos de Cata y Ander, porque no hay, hoy la comunicación a través de una campaña, como decían los chicos, es obsoleta. No existen en los medios de comunicación prácticamente las campañas.
A nosotros nos donan los espacios. Cada vez nos cuesta más que los medios nos pongan campañas. Y a Mariana cada vez le cuesta más ponerle el título a su pieza periodística. Si no hay una historia, si no hay un amarillismo, un morbo, algo que impacte y que haga que las personas hagan clic, estos temas no aparecen en la agenda de los medios. Facilitar el pedido de ayuda. Nosotros facilitamos el pedido de ayuda. Si lo que está detrás de esa línea no funciona, ¿nosotros qué hicimos? ¿Qué generamos? Una frustración y una ciudadanía consciente pero impotente. Ese es el peor de los escenarios. ¿Por qué hablamos que la comunicación tiene que ser parte de un sistema? Tiene que ser parte del sistema que busca la protección ciudadana y en este caso la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y somos un sistema, todos. Nosotros cuando empezamos a generar conciencia, desde el periodismo, desde los activismos, nosotros como organización que trata de generar esta trama, aquellos que hacen capacitación y talleres, necesitamos una legislación actualizada y vigente. Estamos en tiempos de obsolescencia, la obsolescencia es cada vez mayor. Necesitamos legisladores, parlamentarios que sean expertos en estos temas, porque el tren pasa a altísima velocidad y cuando pasa son vidas. Los chicos y chicas que se matan y que dan nombre a estas leyes nos están diciendo que como adultos vamos tarde. Fundamental, entendamos eso, la obsolescencia hoy de las problemáticas que aparecen con la tecnología requiere que como adultos nos despabilemos, aprendamos y no nos permitamos decir de esto no entiendo, sobre todo si somos funcionarios públicos o integrantes de organizaciones de la sociedad civil que decimos estar comprometidos con la ciudadanía. La intervención de la justicia a tiempo, con justicia que entienda de vuelta las problemáticas. No podemos no actuar. Generar prevención significa que esté la línea de ayuda, que estén los recursos, pero cuando las cosas ocurren tenemos que actuar y actuar con velocidad y a la altura de la problemática. ¿Por qué es clave esta coordinación? Se los decía hoy, ¿no? Si generamos concientización pero no hay respuesta, generamos frustración y desconfianza en las intervenciones. Lo peor que puede pasar es que tengamos una ciudadanía que no crea en las intervenciones de los poderes públicos, sino después no nos sorprendamos la baja participación en las elecciones, ¿no? Si la ciudadanía se siente desprotegida, gana el delito. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de campañas que hizo UNICEF y que realmente muestran la forma en que intentamos intervenir. Yo ayer subí una historia a mi Instagram como denunciando a las personas que difunden fotos como si hubiera sido un caso mío, pero el caso no fue levantar una fake news, sino como tomar la voz de todas esas niñas o adolescentes que pasan por esta situación, que no saben qué hacer, si hablar con un adulto, si hablar con una compañera, si callarlo. Y también la responsabilidad que lleva a las personas que también difunden esto. La verdad es que pasa muchísimo y más que nada en adolescentes y niños, ¿no? Que hay que parar con esto, que hay que ser conscientes del daño que podemos hacer por más de que sea algo virtual, que es algo real. Así que nada, hablar y que sepan que acá estamos del otro lado para escucharlos. Hashtag fuera sin códigos. Bueno, ella es una influencer y realmente hoy lo que nosotros comprobamos a nivel comunicacional es que los chicos y las chicas le prestan mucha más atención a la gente de su propia generación que a los adultos. Por algo será, ¿no? Bueno, esto es grooming. Está bien. Grooming. Esta campaña, lenguaje completamente adolescente de UNICEF. Sí, es una campaña que se lanzó el año pasado junto lo cuento rapidito, junto a Crew Sports, que es la casa de juegos esta del Kun Agüero y de Pesci, y la idea era, como la idea detrás de las piezas era esto, de que hay muchos adultos que se pueden camuflar y hacerse pasar por chicos, entonces como tomaban como los roles de los personajes de los videojuegos. La verdad que como síntesis lo único que me interesa que nos quede es que nos pensemos como un sistema, no hay protección
si no nos organizamos y nos coordinamos, que cada uno tiene muchísimo poder para aportar, que tenemos una sociedad civil muy fuerte en la Argentina. La verdad que es un orgullo la sociedad civil. No permitamos que se denoste, que se hable de wokismo, de palabras que minimizan el trabajo que con tanto esfuerzo las organizaciones y los activistas realizan, y que desde los poderes públicos sepamos que contamos con grandes aliados, y que no nos dejemos, no nos permitamos decir de esto no entiendo. La obsolescencia es un hecho. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y de las transformaciones de la realidad. Protejamos a los chicos, es hoy. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, en estos últimos minutos, si nadie tiene una consulta, me gustaría compartirles los resultados de una encuesta que realizó UNICEF a través de YouReport, que es una plataforma de consulta a adolescentes de todo el país, sobre los riesgos a los que están expuestos las chicas y los chicos en el mundo online. Se consultó a casi 900 adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años de todo el país que dijeron que el 29% que atravesó alguna situación de grooming en algún momento. Más de 4 de cada 10 dijo haber recibido mensajes sexuales sin consentimiento. El 37% tuvo al menos un encuentro presencial con alguien que conoció en línea. Y en cuanto a los temores, la principal preocupación es la difusión de fotos íntimas. El 30% dijo tener miedo a eso. Y es un temor presente sobre todo en chicas. Entonces, la conclusión para nosotros es clara. La violencia digital es real, es cercana y la comunicación puede formar parte de la respuesta a este problema. Queremos subrayar esto sobre todo en frente a esta audiencia, frente a tantos referentes del Poder Judicial. Si jugamos en equipo podemos multiplicar el impacto de la prevención. La comunicación puede colaborar en la prevención de las violencias digitales, tal como quedó, me parece como bien claro con la exposición de nuestros 4 invitados. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo, a nuestro querido panel, y gracias. Seguimos.